Pasemos a la última ponencia de nuestra mesa. Es de la doctora Rebeca Aramoni Serrano, subdirectora del IMPAC, analista, didacta y supervisora, profesora del Seminario de Supervisión Clínica de Sueños, secretaria de la Federación Internacional de Sociedades Psicoanalíticas. Por favor, doctora. Esta es una historia de terror, ¿o no? Quizás le estoy dando una importancia que no tiene. Fromm se dedicó a sacudir a los seres humanos porque pensaba que podían cambiar. Podían vivir en forma más amorosa, libre, saludable y responsable. Aniceto Aramoni dedicó su vida a explicar la neurosis y a concientizar acerca de lo efímero de la vida y la importancia de aprovecharla en función del manejo del tiempo adulto, ni neurótico ni infantil. Parece que estos dos pensadores vivían en Disneylandia. Hoy, ¿a quién le interesa vivir y consumir su tiempo? ¿A quién le interesa la libertad, el amor, la compasión, la madurez, la espontaneidad, la ilusión? ¿Estamos entrando en una vorágine sin posibilidades de retorno? ¿Hemos perdido la capacidad de asombro, la compasión, la madurez, la energía, la memoria? Hemos creado una sociedad robótica de zombies, cuya inteligencia es artificial. La emocional ya no está de moda. La vida no vale nada. Nuestros niños, niñas y jóvenes, situación altamente preocupante, cuya población es mayoría, sin ilusiones, sin imaginación, inmersos en una violencia que reditúa en dinero rápido, la impermanencia y lo efímero de la vida. Muertos a los 11 años en adelante. Miles de jóvenes, niños, niñas, por la violencia, las drogas, los secuestros, el tráfico de órganos y personitas que solo son números. ¿Qué estamos haciendo? Ya acabamos con el planeta. No creo que los pocos interesados en conservarlo podamos hacer realmente algo para revertir el desastre. Si no tengo que comer, ni luz, ni agua, ¿para qué quiero conservar y cuidar algo que a mí no me representa más que pesar, resignación, coraje, hambre, frustración? Depende de resolver la pobreza salvar el planeta. Y por el otro lado, yo que lo tengo todo, ¿para qué me desgasto en cuidar nada? ¿Qué pasó con el trabajo y la realización? ¿Qué pasó con ser la mejor versión de sí mismo? ¿Qué pasó con los conceptos de honestidad, humildad, verdad, sabiduría, compasión y congruencia? Nos preocupa muchísimo tener Alzheimer, pero ¿qué vamos a perder si ya no tenemos memoria? Hemos ido perdiendo primero el olor de las flores, su textura, su brillantez, los libros, las texturas, los olores, los sabores de las comidas, las sobremesas. Hemos perdido la respiración profunda y el corazón y el alma. Las piernas no responden, la cabeza está llena de datos inútiles, pero lo más grave es la compulsión a la repetición. La pandemia fue un parteaguas, ya se nos olvidó. El horror de la guerra también se nos olvidó. Tlatelolco y Ayotzinapa también se nos olvidaron. Los cientos de miles de feminicidios, los jóvenes muertos, los inocentes por la guerra contra el narco, también se nos olvidaron. La memoria, sin la cual no somos más que cuerpos vacíos, sin la cual se pierde la identidad, lo que nos conforma y da significado a quienes somos. Nuestra esencia misma está en la memoria, lo que evoco, lo que recuerdo, lo que me hizo sufrir y reír y llorar y enfurecerme y quebrarme, lo que anticipo, lo que preveo. La rebeldía está en la memoria. Ser revolucionario está en la memoria. Ya se me olvidó todo lo que hemos avanzado en leyes, derechos humanos, libertad para votar, la igualdad para las mujeres y sus derechos, el aborto, las parejas LGBTQ+ y sus derechos,
Y cuando estos y la justicia en verdad se apliquen, ¿habrá humanos todavía que se beneficien de ellos? El número de conflictos ha aumentado y el número de muertes relacionadas con los combates ha aumentado en un 97% solo en el 2022. Hay un aumento de más de 400% desde el inicio de la década del 2000, afirma Magus Hubert, director de la UCDR. Varias organizaciones han observado definitivamente un aumento en los niveles de conflictos armados en los últimos años, después de las décadas en que se mantuvieron históricamente bajos. La pandemia, muchos factores pueden explicar esto, desde las crecientes tensiones económicas y sociales en estados frágiles hasta el aumento de las tensiones entre las grandes potencias e incluso los efectos iniciales del cambio climático. La pandemia rompió con la burbuja de seguridad e inmortalidad, o cuando menos en relación a casi todo tiene cura. Por consiguiente, mi vida carece de amenazas. Sorpresa, no hay nada con qué curarte. Esto parece haber desencadenado o ser el parteaguas de este giro desastroso hacia la omnipotencia, el conservadurismo, la derecha y la destructividad sin freno. Fromm habla de la violencia y el impulso y la neurosis como posible freno a la ira y la guerra como justificación a la violencia recibida en la infancia, la omnipotencia, el poder y en manos de este tipo de personas. Putin. Ese es Putin. ¿Qué pasaría con un desarme mundial y la desaparición de las armas todas? A mí hasta me entusiasma la idea de que desaparecieran los militares como en Chile. El año pasado, considerado como el más mortal por los conflictos desde el genocidio de Ruanda de 1994, con un total de 237,000 muertes, según la información del Journal Peace Research. La guerra civil en Yemen, que según la ONU ya ha causado más de 300,000 muertes desde el inicio del 2014, continúa. Perdón, pero di un dedazo. El conflicto armado y la otra mitad continúa sin que se atisbe un final. Según la ONU, la mitad de las muertes de este país fueron causadas directamente por el conflicto armado y la otra mitad ocurrió como consecuencia del hambre y las enfermedades provocadas por las crisis humanitarias de gran escala. La guerra en Burkina Faso. En el 2023, 1,418,000 civiles murieron. Somalia. En el 2022, el nivel de violencia aumentó con un número mayor de muertos en la década que en la década de 1990. Sudán. Según la agencia, los enfrentamientos han dejado 25 millones de personas, más de la mitad de la población, a merced de recibir ayuda humanitaria. Myanmar. Según los investigadores, más de 13,000 niños han muerto en este país y 1,3 millones personas han sido desplazadas de sus hogares. Nigeria y Siria. A partir del 2011 se involucra a grupos rebeldes y a grandes potencias extranjeras como Rusia, Turquía, Qatar, Arabia Saudita y Estados Unidos. Yemen. Este país está cada vez más fragmentado y la división no solo alcanza a los rebeldes, hutíes y el gobierno. Hay un movimiento separatista respaldado por los Emiratos Árabes Unidos que lucha por la independencia del sur. Una de las facetas más crueles de este largo y confuso conflicto es la muerte y la mutilación de niños, víctimas de los hutíes
y los ataques aéreos de la coalición liderada por Arabia Saudita y las fuerzas del gobierno oficial. México y la guerra contra el narco. Con Calderón, 120,500 muertos. Estas son cifras del INEGI. Con Peña Nieto, 152,000. Con López Obrador, 150,000. 34,000 muertes por año. 422,652 muertos registrados en total. En 3 sexenios ha muerto toda esta parte de la población. El mexicano será parte de Aramoni y la destructividad humana de Fromm parecen manuales de la época. La descomposición del mundo es alarmante, aunada a la erosión y degradación del planeta. En el consultorio, la desesperanza y depresión de los jóvenes es muy preocupante. La sensación de que no hay futuro ni nada por lo que se pueda luchar ni en qué creer es un escenario dramático. ¿Qué le soltó la correa a la violencia? ¿Qué se perdió en el camino? Que el poder está de regreso en manos equivocadas, más irracional, más intolerante, más fanáticos y menos humanistas. ¿Por qué solo llegan al poder los narcisistas graves, irresponsables, obtusos, ignorantes? Poder, política y locura parecen inseparables. Nuestro país es un país de personas salvajes, inmaduras, desmemoriadas, gritonas y peleoneras. Para unas cosas somos habladores, generosos y solícitos, y para otras unos cobardes. Hay que destruir y matar porque estamos aburridos o deprimidos o impotentes o anorgásmicos. No hemos entendido ni aceptado que hoy hay situaciones irreversibles que no son necesariamente la muerte. ¿Qué vulneró el encierro, la impotencia, ineficiencia y vulnerabilidad frente al virus? Los grises de todos los humanos y sin embargo, la vida rejuvenecida, palpitante y asombrosa del planeta. No aceptamos nuestra calidad de hormigas. Seguimos pensando que somos los dueños de la colonia. ¿Qué pasa hoy, a más de 60 años de haber inaugurado el instituto? Parecería que tenemos que volver a empezar, que la actualidad de estos dos pensadores sorprenden y asusta. Son más de 60 años en los que hemos formado psicoanalistas, apostando a crear una corriente centrada en la madurez, la salud mental y emocional, en la realidad, en la conciencia de la impermanencia y lo defectuosos y perecederos que somos como individuos y como especie, en lograr la libertad, la espontaneidad, la independencia, la realización como individuos. Para Fromm, lo social es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de la persona. Para Ramón y la familia y la educación, para ambos la resolución de la neurosis, que significa abandonar la infancia para darle un lugar a la madurez adulta, responsable, libre y con capacidad de amar. Para Fromm, la libertad positiva implica que no hay poder superior al yo individual. Al hombre, el hombre representa el principio y el fin de la vida, que el desarrollo y la realización de la individualidad constituyen un fin en sí mismo. No puede ser subordinado a propósitos a los que se atribuya otra dignidad mayor. Muchos perecieron en las batallas con la convicción de que era preferible morir en la lucha contra la opresión de vivir sin libertad. Esa muerte es la de más alta afirmación de su individualidad, por ejemplo, Sócrates. Aramoni dice, bastaría leer títulos y subtítulos de cualquier fecha para observar un mundo enajenado, absurdo, extraño e inhumano, con los valores trastocados de locura e irracionalidad, de defecto en la perspectiva y en la meta para alcanzar, si es que hay alguna. Eso crea una sensación de soledad, de angustia y de pérdida de fe y de esperanza, de marchar hacia el desastre de modo irremisible, de que el hombre y su futuro están condenados, hágase lo que se haga, y que solo los ingenuos u optimistas inveterados podrían afirmar otra cosa. Pues con la pena, no sé si yo soy de esos. Me niego a aceptar este escenario. Creo que yo pertenezco a la generación de la esperanza y la posibilidad del cambio en un microcosmos, pero no al de la ingenuidad. Empezamos hoy, quizás los próximos 60 años. ¿Qué necesitamos?
Un enorme compromiso al formar psicoanalistas humanistas, informados, responsables, primero de su salud mental y luego de la del otro, con buena memoria, sensibilidad, compasión, conciencia de limitaciones, que tomen su narcisismo y le den media hora de balazos. No puede ser ni homofóbico, ni transfóbico, ni machista, ni feminista a ultranza. No puede estar en contra de ninguno de los derechos humanos. Y se necesita humildad para reconocer a quienes puedo acompañar en el proceso y a quienes no. Somos una herramienta de ayuda, de información y de contención individual y social. Tenemos una responsabilidad social ineludible. Tenemos que pensar en el mayor alcance posible para que la gente decida lo mejor que le parezca para su bienestar cuando esté bien informado. La posibilidad del humanismo versus la deshumanización es nuestra tarea. Cursos, talleres, ciclos de conferencias, de cine, análisis de libros, supervisiones, casos de alumnos y maestros. Todo lo correspondiente al LGBTQ+, feminismo y género, materias obligadas y sobre todo la memoria, que no se nos olvide el hambre, el sufrimiento, la fragilidad de la vida y la fuerza de la voluntad, el derecho al bienestar, el amor y a vivir en libertad. Muchas gracias.